Shabbat Shalom, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana de Shabbat. Y vamos a continuar con nuestro estudio de Shemini. Como les decía ayer, Shemini significa octavo o ocho o octavo. Y esta es la letra Het, que representa un muro de separación entre lo inmundo y lo puro. Y eso vamos a ver en esta mañana, pero vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana bendita, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu cuidado, porque tú nos enseñas, Señor, a caminar en santidad. En el nombre de Yeshua yo te entrego esta reunión, Señor, para que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Hablando a tu pueblo, Señor, de lo que es bueno para nosotros. Danos un corazón receptivo, Señor, para escuchar tu santa palabra. En el nombre de Yeshua, amén. Hoy día vamos a ver la dieta del Creador. ¿Sabían que Dios tiene una dieta? ¿Sabían que nuestro Dios está interesado en lo que comemos? Y si Él está interesado en lo que comemos, nosotros también tenemos que saber cuál es el interés de nuestro Dios para poder nosotros realmente agradarlo a Él, y sobre todo, más que agradarlo, es para estar cerca de Él. Vamos a ver que en esta parashá Shemini, o octavo, el Señor nos va a enseñar sobre la santidad. Hemos visto anoche sobre la santidad, sobre Aarón, que por primera vez, aunque no existe un día octavo en el calendario, porque está hablando proféticamente para después que entremos al séptimo Shabbat o al último Shabbat, va a venir un nuevo comienzo. Y eso es lo que significa esta letra 8 o octavo, un nuevo comienzo después de haber aprendido lo que el Señor nos está dando en su palabra. El Señor quiere que como iglesia, que como hijos, aprendamos todo lo que es referente a la santidad, como cómo acercarnos a Él, qué tipo de ofrendas tenemos que traer. Hemos visto que una de las cosas que trae la gloria de Dios es pedirle perdón al Señor, ¿no? Hacer ese sacrificio jatá por nuestros pecados. Nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente tenemos que pedirle perdón por cada pecado al Señor que hemos cometido, sabiendo que Yeshua ya pagó el precio en la cruz del Calvario, pero su sangre preciosa tiene el poder para limpiar todo pecado. Y en esta parashá, o sea, Vayikra, siempre nos va a enseñar lo que es referente a la santidad, y en esa santidad queremos caminar. No es a nuestra manera, sino a la manera que Dios ha establecido. También vimos que en esta parashá Aarón tenía que haber estado guardado 7 días, ¿no? 7 días hablando de Shabbat, y después tenía que oficiar por primera vez como sacerdote, por primera vez iba a hacer un sacrificio. Y vemos que en medio de esta alegría, en medio de este gozo, en medio de este día tan esperado, el Señor manda su fuego para poder quemar todas las ofrendas. No fue un fuego del hombre, sino que este fuego que representa esta letra Shin, y que esta letra Shin tiene el nombre de Yeshua, salió fuego del corazón de Yahvé, dice, y quemó las ofrendas. Eso quiere decir que al Señor le había agradado eso. Por eso el versículo que dice que el Señor es un fuego purificador. Y cuando nosotros nos presentamos delante de Él y confesamos nuestro pecado, ese fuego de Dios que tiene su sangre también va a limpiar y va a sacar de raíz todo pecado. Eso es lo que el Señor quiere, que tú sepas acercarte a Él. Después tienes que darle gracias al Señor por su perdón, por su misericordia, y también tenemos que ofrecerle el fruto de nuestro trabajo. Y ahí vienen nuestras ofrendas de dinero, ¿no? Y de eso es lo que se trata. Pero hoy día también esta parashá, Shemini o octavo, nos va a enseñar que Dios tiene una dieta específica para cada hijo, para cada hija del Señor. Y esto lo vamos a ver en Levíticos 11, y vamos a ver cómo Dios está interesado en lo que comemos. Quizás te vas a sorprender si es la primera vez que tú escuchas esto.
Y hoy yo realmente le pido al Señor que cada uno de nosotros pueda recibir en su corazón esta palabra. Esta palabra no es tan fácil porque ¿cuántos saben que la comida es una de las cosas que nos va a identificar como hijos del Señor? Y la comida a veces no es fácil dejarla de comer. Eso me ha pasado a mí. Seguramente que te va a pasar también. Pero nosotros tenemos que tratar de obedecer al Señor para que nos vaya bien. Vamos a ver de qué se trata esta dieta y vamos a leer a capítulo 11 de Levítico. Es un poco largo, pero no me voy a ir a toda la lista, sino solamente voy a ir por partes. Y tengo acá como título en mi Biblia, animales limpios e inmundos. ¿Sabían que hay animales limpios e inmundos? Bueno, veamos, ¿qué dice el Señor referente a esto? Habló Yahvé a Moisés y a Aarón diciéndoles, habla a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo lo que tiene pezuña hendida y que rumia, eso comeréis. Pero de los animales que rumian o que tienen pezuña, no comeréis. Esto es el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, no tendréis por inmundo. Entonces vemos que el Señor a quién le habla primeramente. Dice que le habla a Yahvé, a Moisés y a Aarón. Después de que ellos sacrificaron, después de que el Señor con su fuego quemó las ofrendas, también ese mismo fuego tiene la característica de quemar todo lo que no le agrada, y vemos que él provocó un incendio cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú habían hecho a su manera las oraciones, se habían metido ahí. Ellos estaban haciendo lo correcto, estaban orando con sus incensarios, pero dice que ellos habían llevado un fuego extraño. Y esto nos habla de que no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y este mismo principio viene en esta porción de la parashá sobre los animales puros e impuros. Y dice acá, habló Yahvé Moisés a Aarón diciéndoles, háblale a los hijos de Israel. Entonces muchos pensarán que Israel está muy lejano, que Israel es esa nación que está en Oriente, ¿no? Pero yo te quiero decir, si es que es por primera vez que tú escuchas esto, Israel es todo aquel que ha venido a las raíces, es todo aquel que ha recibido a Yeshua, es todo aquel que camina en la Torah y quiere obedecer y agradar al Señor en todo. Tú y yo tenemos identidad. Hay 12 tribus en Israel, solamente nosotros conocemos a la tribu de Judá, ¿no? Pero las otras 10 tribus están esparcidas entre las naciones. Pero tú y yo, que estamos en las raíces, somos parte de esas 10 tribus, de esos Efraínes, de ese Israel que ha sido encontrado como el hijo pródigo. Y el hijo pródigo, cuando volvió a la casa del padre, dice que él quería comer la comida del cerdo, ¿no? Y el cerdo es un animal inmundo. Pero Dios, porque así venimos, como el hijo pródigo, bien mundanos, con nuestra propia dieta, con nuestra propia forma de pensar, pero lo hermoso es que el Señor a este pródigo, o a ti o a mí, que representamos a ese ex pródigo, el Señor nos pone una vestidura nueva, un calzado nuevo, un anillo en la mano y nos dice, tú eres mi pueblo, tú eres Israel, tú tienes identidad, y si tú tienes identidad, tú eres parte del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, o sea, las 12 tribus, estamos llamados a realmente obedecer y agradar al Señor. Entonces vemos que el Señor le dice, estos son los animales que podréis comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y el Señor hace un listado aquí. Este capítulo define cuáles son los animales comibles y cuáles están prohibidos para los hijos de Israel. Para toda la humanidad, pero a quién le va a demandar el Señor, esto es al que es un hijo. Dice, al que más se le da, más se le demandará, ¿no? Los hijos de Israel somos un pueblo apartado, somos una nación santa y tenemos que ser diferentes. Si tú eres apartado, quiere decir que tú eres santo,
que tú no eres igual que el resto del mundo. Así que estas leyes o estos mandamientos son para nosotros y son para nosotros para que nosotros podamos obedecerlas, ¿no? Nosotros tenemos que considerar estas leyes porque son los medios por los cuales Dios nos va a elevar en nuestra santidad. ¿Cuántos saben que lo que comemos tiene que ver con la santidad? ¿Cuántos saben que la palabra dice, sed santos como yo soy santo? Y una de las maneras de ser santos como Dios es santo es comiendo lo que Dios ha establecido como comida, porque el resto, lo que no ha establecido como comida, ni siquiera debe estar en la lista. No es comida, no es comestible. Y la dieta es una de las cosas más importantes que va a hacer la diferencia entre los hijos de Israel, entre tú y yo, de los demás pueblos. Este capítulo nos enseña lo que el Señor considera importante que comamos nosotros. Dios considera importante lo que el hombre come. Y desde el principio Él ha estado interesado en qué comemos, en la comida del hombre. ¿Se acuerdan que en Génesis le dio un mandamiento a Adán y Eva que tenía que ver con la comida? Ellos no podían comer de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal. Y el pecado, escuchen, entró por una desobediencia a comer o a tocar ese árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba prohibida por el Señor. Y si Dios considera que es importante lo que el hombre come, nosotros también como hijos de Dios tenemos que saber que esa importancia es para ti. Debe ser, si para Dios es importante lo que comemos, debe ser importante también para nosotros. ¿Por qué? La palabra dice que nosotros tenemos que tener la mente de Yeshua. La mente de Yeshua tiene que estar alineada a nuestra mentalidad, ¿no? Y es el Señor quien establece lo que es importante para el hombre, y no el hombre. Escucha bien, Dios es creador de todo. Dios sabe por qué ha puesto esta lista de animales que son puros y esta lista de animales que no son puros. Él sabe lo importante. Tú y yo no sabemos. La palabra nos enseña que la comida es importante y tiene que ver con la santidad y con el pecado. Te vas a sorprender. Cuando yo aprendí esto me sorprendí. Antes yo comía todo lo que se me apetecía. Algunas cosas sí, algunas cosas no. Pero yo tuve que hacer un cambio en mi dieta. Para poder agradarle al Señor. Y estas enseñanzas las hemos enseñado en la iglesia y ese cambio no ha sucedido de un día para otro. Pero yo sé que la mayor parte de la iglesia, palabra de vida, ya no come lo que Dios ha prohibido en su palabra. Estos mandamientos que trata esta porción de la parashá son los que se comen y los que son los que se pueden comer, y estos mandamientos se tratan sobre animales que son comibles o no son comibles, lo que implica que no tienen ninguna explicación lógica. Esto no lo vas a entender con tu lógica, esto no lo vas a entender con tu mente, porque estos mandamientos no tienen ninguna explicación lógica. La palabra dice que mis pensamientos, dice Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos, porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos también. Entonces no quieras sacarle la vuelta al Señor, no quieras conjeturar con la palabra. Esto se trata de agradar al Señor, de obedecer. Lo que el Señor dice que es considerado apto para comer, es considerado una comida kosher, una comida limpia. ¿Qué significa kosher o qué significa una comida apta para comer? Que ese animal es correcto, ese animal es aceptable, ese animal es apto para comer, ese animal es recto. Y vamos a ir a Eclesiastés 10:10, el libro de Eclesiastés 10:10. Si me acompañan con sus Biblias, a Eclesiastés
capítulo 10. Dice así su palabra: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Entonces vemos que el Señor nos habla de que nosotros somos ese hierro y su filo tiene que ser afilado. Dice: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Dios nos está hablando de esa sabiduría que ha puesto para dirigirnos, para hablarnos. Muchas veces cuando se enseña la dieta del Creador, han intentado muchos darles muchas explicaciones o darle vuelta al asunto, por qué ciertos animales son considerados impuros y otros son puros, pero al fin y al cabo el hombre tiene que reconocer que no entiende todo. Nosotros no sabemos todo tampoco entendemos por qué Dios dio estos mandamientos. Aparentemente no lo entendemos, pero Dios es Dios, Él es sabio, y es muy probable que nunca podamos tener una explicación que va a satisfacer nuestro corazón en cuanto a la razón por qué ciertos animales son considerados impuros por el Señor. La razón por la que debemos considerar estos animales como impuros, la única razón es porque la Torá lo dice. Si Dios lo dice, amén. No tengo que estar dándole vueltas al asunto y no tengo que estar queriendo profundizar más allá de lo que está escrito en su palabra, porque siempre vamos a correr el riesgo de equivocarnos en nuestra evaluación. Dice la palabra que nosotros, para aprender la Torá o para aprender sus mandamientos, tenemos que ser como niños. Al niño tú le tienes que enseñar lo que es bueno y lo que es malo, sin darle mucha explicación. A un niño le puedes decir: no metas tus dedos al enchufe porque te vas a electrocutar, y no, tú simplemente le dices no. Cuando ya va creciendo, va entendiendo por qué no puede meter los dedos al enchufe. Nosotros no tenemos que esperar una explicación lógica para que nosotros podamos obedecer. La obediencia es rápida, la obediencia es porque la palabra lo está diciendo, y nuestra obediencia a estos mandamientos no tiene que ver primeramente, en primer lugar, con higiene. No tiene nada que ver con higiene, no tiene que ver con el respeto a la naturaleza, no tiene que ver con nuestra identificación con ciertos animales, ni con peligros de intoxicación, ni con efectos secundarios para el cuerpo humano. Tiene exclusivamente que ver con nuestra relación íntima con el Señor. Por el hecho de que Él ya lo ha dicho, lo voy a obedecer. Él está soltando su palabra. Cuando Él suelta su palabra en una prédica o en una enseñanza, quiere decir que ese es el tiempo que Dios te ha permitido que tú escuches esta enseñanza para obedecer y poner por obra el mandamiento. No empieces con esas excusas que dicen: no, es que a mí todavía no. A mí todavía el Señor no me ha hablado. Esa es una de las tantas que escucho. A mí todavía el Señor no me ha dicho que deje de trabajar el sábado. No me ha dicho que yo no debo de comer esto o esto. A mí todavía no me ha hablado. Yo soy muy bebé, yo soy muy pequeño. No. Esas son excusas para desobedecer su palabra. No tienes que entender para obedecer. Simplemente obedece. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Porque la obediencia a sus mandamientos, ¿saben qué trae? Larga vida y salud a nuestros cuerpos. ¿Estás escuchando? Trae sanidad, trae salud. Hay ciertos animales que en verdad son impuros y que no son aptos para comer, son dañinos o pueden contener elementos peligrosos para el hombre. Pero eso no es por eso el Señor lo ha prohibido. Por eso el Señor no lo ha puesto en la lista de alimentos que podemos comer. Simplemente esos no son alimentos. Los alimentos impuros no son alimentos. Los animales impuros no son alimentos. Ni siquiera están considerados como alimentos. ¿Cuántos saben
que en la sangre de todo animal está su naturaleza, está su naturaleza. ¿Cómo es ese animal, no? La naturaleza del animal está en la sangre, y si se come algo con sangre, lo cual es inevitable a la hora de comer carne, la naturaleza de ese animal va a afectar tu carácter. Tu carácter, las personas que comen mucha carne son muy agresivas. Entonces, eso es porque la sangre de ese animal afecta en tu carácter físico, moral y espiritual. Eso tienes que entender. Pero todas estas cosas son secundarias, y la Torá lo está enfocando de esta manera. La Torá dice que el que deja de comer ciertos animales que por el cielo mismo han sido declarados impuros, dice la palabra que tú te vas a volver santo, apartado y consagrado. Entonces es por eso que tienes que obedecer. Esto no viene del hombre, esto no viene de mí, esto viene del mismo Dios, del mismo trono, del mismo cielo, que te está diciendo que si tú dejas de comer estos animales impuros, que ahora vamos a ver cuáles son, dice que tú vas a ser declarado puro, apartado, santo y consagrado. Todos buscamos la santidad. Todos buscamos agradarle al Señor. Y una de las cosas que impide que nosotros tengamos un acercamiento al Señor es nuestra comida. Entonces, estas reglas tienen que ver en primer lugar con la santidad, y la santidad tiene que ver con la comida. Ahora, la obediencia a estos mandamientos va a traer santidad, va a traer salud, va a traer prosperidad, va a traer shalom a tu vida. Va a traer que tú puedas discernir entre lo que es puro y lo que es impuro. Porque la comida impura que muchas veces comes o has comido hace que tú no disciernas entre el bien y el mal. Pero el propósito principal de estos mandamientos no es la salud del hombre, sino su santidad. Su santidad. Hay mucha verdad en lo que se dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora, hoy día podríamos decir, con la Torá en la mano, dime qué comes y te diré quién eres. Dime qué comes, dime qué estás comiendo, ¿no? En este capítulo vemos que los animales están clasificados en 4 grupos generales. Animales que caminan sobre la tierra están en Levíticos 11, del 2 al 8. Animales que hay en las aguas está clasificado en Levíticos 11, del 9 al 12. Aves y otros animales que vuelan está en Levíticos 11, del 13 al 23, y animales que se arrastran sobre la tierra, lo podemos leer en Levíticos 11, 29, 43. 4 clasificaciones, 4 tipos de animales. Vamos a leer el verso 3. De entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formado así de cascos hendidos y rumia, este comeréis, dice la palabra, ¿no? Entonces, si yo veo una vaca, sí la puedo comer, porque la vaca tiene pezuña dividida y tiene cascos hendidos y rumia, ese voy a comer, ¿no? Estas son las 2 características dadas por la Torá para poder diferenciar entre un animal terrestre que es puro o que es kosher y uno que no lo es. Luego va describiendo 4 animales que tienen aparentemente signos de ser puros o de ser kosher, pero no lo son. Si falta una de esas señales, que tenga cascos, que tenga pezuña hendida y que rumie, ¿no? Si falta una de estas características al animal, entonces no se puede comer. El animal no es apto para el consumo de una persona santa o apartada. Los animales que son santos tienen que ser preparados de una manera correcta. O sea, los animales que son puros o kosher, tienen que ser preparados a la manera del Señor, no a la nuestra. Aún el Señor como que nos da una receta de cómo prepararlo para que sigan siendo aptos para nuestro consumo después de haberles degollado. Un animal, por ejemplo, no puede ser matado violentamente porque deja de ser puro, ¿no? Hay que matarlo de la manera que salga toda la sangre. Por eso es que degollar y después ponerlo así para que gotee toda la sangre.
Si un animal está enfermo, no es apto para comer. Si tú te encuentras un animal enfermo, o un pollo enfermo, o una vaca enferma y dices, la voy a matar antes de que muera y me la voy a comer, no, es puro, es impuro por lo mismo que está enfermo. Y la sangre, ¿cómo eliminamos la sangre de la carne del animal? Ahora yo todo el tiempo, desde que empecé a poner por obra este mandamiento, toda la carne que compro, sea pollo, sea carne, la remojo una media hora con un montón de sal. Primero la lavo, luego la remojo con sal y después la enjuago y después ya hago o el guiso o el bistec o el asado, y van a ver cómo la sal le va a levantar el sabor, aparte que lo va a limpiar y purificar. Después de esto la carne o el pollo es apto para comer o según nuestro gusto. Vemos también que en el 11.4 dice, sin embargo, de los animales que rumian o tienen pezuña dividida, no comeréis estos. Aparentemente como que se contradice, pero no. El camello es un animal inmundo, ¿ya? Pareciera que fuera un animal puro, pero no lo es. El camello, ¿por qué? Porque aunque rumia, no tiene pezuña dividida. ¿Ven? Esa es una característica. Será inmundo para vosotros. Es inmundo para nosotros. Nosotros realmente no tenemos acceso a los camellos como lo tiene Israel o como lo tiene Medio Oriente, pero tampoco se puede tomar ni su leche del camello. Entonces el camello no tiene pezuña hendida totalmente, por eso no es kosher o no es puro. La palabra que se ha traducido como inmundo en la Biblia es la palabra tamei, que significa impuro, contaminado, y miren esta palabra, profano, es una palabra fuerte, o sea que es un animal que es tamei, y tamei significa impuro, contaminado, profano. ¿Y qué cosa es un animal puro? Lo contrario a tamei o lo contrario a impuro es la palabra limpio o tajor, como dice la palabra tajor, que significa limpio, puro, sincero. En las escrituras sobre la palabra podemos encontrar tres tipos de impureza: la impureza higiénica, la impureza ritual y la impureza moral. Pero la clasificación de los animales entre impuros y puros, o tamei y tajor, no tiene que ver con la higiene. Escucha, no tiene que ver con la higiene. Muchos dicen, ay, pero el cerdo, ¿por qué no se puede comer si ahora son criados en una granja? ¿O por qué no se pueden comer los langostinos o todos los mariscos si ahora hay piscigranjas? Por más que sea criado con otra comida, el Señor lo ha clasificado como impuro. No se trata de lo que coma, no se trata de cómo fue criado, no se trata de higiene, se trata de que el Señor ha dicho que es impuro y es impuro. Así se ha criado donde se ha criado. Un cerdo será un cerdo, así como dice ese dicho, la mona aunque se vista de seda, mona será. Igualito, el mismo principio es para el cerdo. Por más que le den una comida balanceada, por más que lo tengan en una granja, cerdo es cerdo y cerdo es inmundo y inmundo será siempre. Entonces vemos que los animales impuros no tienen una impureza higiénica que los va a diferenciar de los animales limpios. Tampoco tiene que ver con pureza moral, aunque los animales aptos para comer no tienen una moral alta. Aquí se trata de una impureza ritual. Todo creyente que come un animal impuro se vuelve ritualmente impuro, lo dice la palabra. Y no cuando era el tiempo del templo, un judío que comía un animal impuro, él ritualmente estaba impuro y no podía acercarse ni entrar al atrio del templo ni comer de los sacrificios. No podía comer con la comida, ¿no? Y la impureza ritual no permite que una persona se acerque demasiado a Dios. Tú y yo queremos estar cerca del Señor. Entonces, de hoy en adelante, como el Señor está soltando esta palabra, leamos a conciencia esta lista de lo que es puro y de lo que es impuro, de lo que podemos comer y de lo que no podemos comer,
porque cuando obedezcamos y empecemos a sacar ciertos tipos de animales de nuestra dieta, yo te aseguro que tú vas a estar más cerca del Señor, que vas a ser más santo, que el Señor te va a poder hablar, que vas a poder discernir su voz y sus mandamientos. Mientras si tú dices, ay no, ya eso fue. Además, yo he visto que el Señor le dijo a Pedro que coma todos los animales en ese lienzo, pero de eso no se trata. Dios nunca va a contradecir sus leyes. Dios nunca va a decir, antes yo dije que esto era impuro y ahora voy a decir que son puros. No, lo que estaba viendo, esa visión que vio Pedro, fue nosotros, fue a la casa de Israel que estaba gentilizada. Pero la dieta no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como les decía, no tiene que ver con impureza de limpieza, simplemente tiene que ver con que el Señor ha dicho que no, ¿no? Y Dios quiere que nosotros nos acerquemos más a Él. Y una de las cosas que nos va a permitir un acercamiento más cerca de su corazón es sacando estos alimentos, estos animales que no son alimentos de nuestra dieta. Dios nunca va a permitir que una persona también esté muy cerca de su presencia. Una persona que come estos animales que son inmundos no va a poder acercarse al Señor. Por tanto, el Estado también hace que el hombre esté alejado de Dios. Y eso no es lo que queremos. La santidad tiene que ver con cercanía, con obediencia. Para poder ser santos hay que alejarnos de la impureza de estos animales. Y por esta razón han sido dadas estas leyes para el pueblo de Israel, para poder ser sacerdotes delante de su presencia. Vamos a ver el versículo 5 del capítulo 11 de Levítico, dice así. Y también dice el 5, también el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Miren, el conejo también está en la lista. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Y vemos que aquí dice que la palabra hebrea para tejón o para para conejo, es que es un animal que rumia, pero sin tener pezuña hendida. La palabra rumiar es la palabra ma'alat en hebreo, que viene de la raíz alá, y quiere subir, y significa subir. Ma'alat significa literalmente que alza el alimento. ¿Qué alza? ¿Qué está alzando el alimento? Entonces, lo que hacen estos tipos de animales es que alzan y comen esta comida desde sus entrañas, dándole vuelta a la boca. El que rumia, uno de los que rumian, y es un animal puro, es la vaca, porque la vaca tiene 4 estómagos y lo pasa y de un estómago a otro estómago y así va comiendo. ¿Y qué dice la palabra que debemos hacer nosotros con su palabra? Que debemos de rumiarla, como la vaca. O sea, recibirla como estás recibiendo ahora, pensarla, otra vez volverla a pensar, y así hasta que esto tú puedas digerirlo, hasta que esta comida, esta mesa que el Señor te está sirviendo, este pan que te está dando ahora a tu mesa, que su palabra es como ese pan de vida, tú lo puedas digerir y tú lo puedas poner por obra. Entonces vemos que la palabra es bien clara de acuerdo a estos animales. Y vamos a ver, dice en el verso 7, ¿no? El verso 6 dice, el conejo, aunque rumia, no tiene pezuña hendida, es inmundo para nosotros. El conejo en hebreo es arnevet, o a veces traducido como liebre, pero el conejo come su propio excremento. Por eso, que ¿cómo te vas a comer un animal impuro? El conejo tiene esa característica, se come su propio excremento. Y vemos que en el verso 7 dice el cerdo, porque aunque tiene pezuña dividida, formando así un casco hendido, no rumia. Si no rumia y tiene pezuña hendida, entonces no es un animal kosher o un animal puro. Es inmundo para vosotros. Miren, una de las cosas
que el Señor, como me hablaba a mí cuando empecé a obedecer esta dieta, era del cerdo. Ustedes saben que soy de Huánuco, ustedes saben que un plato típico de Huánuco es la pachamanca y es de cerdo. Tuve que sacarlo, aunque aparentemente era delicioso, pero no le agrada al Señor. El cuy también, porque está clasificado entre las ratas. Esos dos platos típicos de Huánuco tuve que sacarlos. Hoy en día me hago de pollo, hago pachamanca de pollo, picante de cuy con palta, pero sin cuy, para agradarle al Señor. Y esto es una cuestión de obedecerle al Señor. No lo extraño, ni al comienzo me impactó, me chocó. Dije, qué pena, pero no. Eso no le agrada al Señor, ahora no me cuesta nada de eso. Y el cerdo, por ejemplo, es para nosotros, el cerdo es inmundo. ¿Sabían que el cerdo no tiene glándulas sudoríficas, no tiene poros? Ellos siempre tienen que estar al lado de un charco, por donde tienen que revolcarse, ¿no? Y el cerdo en su carne, en su sangre, tiene más de 200 enfermedades que pueden contagiarte. No, dice la palabra en el verso 8, de la carne de ellos no comeréis. Dice, hablando del cerdo, ¿no? Lo tendréis por inmundo. La carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos. Escucha este mandamiento. Hay cerdos, hay criaderos de cerdos, mientras está vivo ya, pero cuando no lo puedes comer, y cuando está muerto no lo puedes tocar. ¿Por qué? Porque qué cosa tendrá, qué hedor saldrá de este cerdo, que el Señor dice que ni siquiera lo toques, ¿no? Esto comeréis de todos los animales que viven. Y aquí empieza el Señor a decirnos que no toquemos el cuerpo de estos animales que son inmundos. ¿Por qué? Porque al tocarnos nos vamos a contaminar. Y todos estos animales inmundos, si los comes, esto va a repercutir en tu mente, se va a ver reflejado en tu cuerpo y en tu espíritu, en tu alma. Entonces, esto tiene que ver con obediencia. Veamos qué dice acá. En el verso 9 cambia y dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Esto sí puedes comer, dice, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Hay peces que no tienen aletas, escamas. Los que no tienen escamas, como el toyo, como ciertos animales, como ciertos peces, no los puedes comer. Pero todos los que no tienen aletas, acá dice en el verso 10, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así todos los que se mueven, como toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas, escamas en las aguas, los tendréis por abominación. Y en esta lista están todo lo que son mariscos. Los mariscos no son comida. Dios en su sabiduría ha puesto animales que son como las escobas del mar, para comer todos los excrementos de todos los otros animales, para limpiar todo el mar en la profundidad. Por eso es que son inmundos. Dios los ha creado con un fin, con un propósito, que sean las escobas del mar. Si tú compras un camarón, tú tienes que sacarle todo ese cascarón y vas a ver que hay una venita al medio. Eso está lleno de excrementos. No es el excremento del camarón, sino de lo que él ha comido de otros lados. Entonces, esto no es apto. Igual es el calamar, igual son las langostas. Todos estos animales que parecen hasta cucarachas no son comestibles. Son las escobas del mar que Dios ha puesto ahí para que limpien todo lo impuro. Así como las aves carroñeras, ¿qué cosa comen? Los cadáveres. Esos animales no son comibles. Las aves estas que son carnívoras, como que carroñeras, no son comestibles. Están para limpiar, porque si no todo se quedaría ahí inmundo. Están para eso. Entonces obedezcamos al Señor. Y dice el 13,
Y de las aves, aquí empiezan los alados, dice, y de las aves, estas tendréis en abominación. No comerán, serán abominación el águila, el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie. Todo cuervo según su especie, la avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el sormomujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la abubilla, que no sé qué será, y el murciélago. Todo esto está entre los animales que no se pueden comer. Ahora dice, de los insectos, empieza diciendo, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto dice, comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra, estos comeréis de ellos. La langosta. Esta langosta no es la misma langosta del mar. Estas son las langostas que comía con miel Juan el Bautista. Esas sí se pueden comer. Dice, estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín, se parece a los langostinos, pero no está hablando, estos son los que vuelan, ¿ya? El langostín según su especie, el árbol según su especie y el agave según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. No puedes comer moscas, no puedes comer esos animales. Entonces, y sobre estas cosas, miren lo que dice el 24, y sobre estas cosas seréis inmundos, cualquiera que tocare sus cadáveres muertos será inmundo hasta la noche. Si has tocado, hasta la noche, hasta que tú realmente entres a la presencia del Señor y confieses ese pecado. Y cualquiera que llevare, dice, algo de sus cadáveres, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Miren, esto se trata de ser puro o impuro. Cuando comemos estos animales, el Señor nos habla que nosotros nos vamos a volvernos puros, vamos a poder acercarnos al Señor si comemos lo que Él ha puesto como animales puros. Pero si comemos los animales impuros, va a ser el efecto contrario. Vamos a contaminarnos, vamos a estar impuros y no vamos a poder acercarnos o estar cerca a nuestro Señor. Entonces, entre estas cosas que vemos aquí en su palabra que el Señor nos habla de esta dieta del Creador, nosotros tenemos que saber que Dios nos ama, que nosotros somos un Israel o un pueblo apartado de los demás pueblos para ser diferentes. Estas leyes son obligatorias para nosotros, pero la palabra nos habla de que lo que comemos va a hacer la diferencia entre los demás pueblos. Y aquí el Señor nos está enseñando lo que es importante para Él y lo que debe ser importante para nosotros también. Entonces vemos que el Señor nos habla que el alimento que ingerimos es el que va a revelar lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente y lo que hay en tu parte física. Si nosotros obedecemos en esta mañana lo que el Señor ha expuesto de su palabra, vamos a estar en un nivel espiritual alto, en un nivel más cerca del Señor. Si obedecemos, el Señor promete eso, ¿no? También la palabra nos habla de que nosotros tenemos que acogernos a esta dieta, porque esto es lo que nos va a diferenciar entre los demás pueblos. Vemos también que el Señor nos enseña la importancia de lo que comemos. La comida tiene que ver con la santidad y con el pecado. Entonces tenemos que entender que no es con nuestra lógica que lo vamos a entender, como les decía al comienzo, sino que lo vamos a entender no lo tenemos que entender, simplemente se trata de obedecer. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que ver cuando nos sentamos a un restaurante? ¿A quién no le gusta la pizza? Pero todas las pizzas están llenas de pepperoni, llenas de jamón, llenas de jamón de cerdo. Entonces pídete otra pizza,
Pueden seguir comiendo pizza, pero que no tengan estos derivados del cerdo como embutidos. Y así tenemos que cuando vamos acá que hay tantos pescados deliciosos, veamos qué es lo qué pescado vamos a comer. Los que tienen escamas, los que tienen aletas, los que no lo tienen, sácalo. Y los mariscos ni los mires ni los toques. Cuando vayas a UOM o a Plaza Vea, ahí están muertos, no los toques porque vas a salir contaminado. No lo digo yo, sino lo dice la palabra, ¿no? Entonces vemos también que en el 33 dice, toda vasija de barro, de entre las cuales cayere alguno de estos animales, es inmunda, porque el barro tenía que ser rota, no tenía que volverse a cocinar en esta olla. Y no tienes que traer esta inmundicia a tu casa, así que vamos a darle gracias al Señor por su palabra, porque el Señor nos habla de esta dieta y de esta dieta maravillosa que Él ha puesto para estar más cerca de Él. Amado Dios, te doy gracias en esta mañana por tu bendita palabra, Señor, porque tú tienes una dieta para nosotros, una dieta que consta de animales puros, Señor, y eso queremos hacer en esta mañana, Señor. Queremos, Señor, obedecerte, Señor, queremos estar más cerca de ti, Señor, y esta cercanía nos va a dar el obedecer tu palabra, de ver qué es lo que comemos. Yo te pido, Señor, que toda persona que ha escuchado ponga por obra tu palabra. En el nombre de Yeshua he orado. Amén.